Hay un hecho político, yo creo, hoy, en este escenario, que es que la CGT encontró una bandera, que la CGT y los movimientos sociales empiezan a combinar acciones en conjunto. Que se concatena con lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados, porque esta votación el año pasado era imposible de conseguir y sin embargo un año después hubo muchos cambios, inclusive muchos legisladores que modificaron su postura con respecto al gobierno. ¿Vos crees, Martín, que hay un caldo de cultivo también distinto para el análisis de los temas en la Cámara de Diputados? No, creo que es tema, no coincido en esa apreciación, creo que es tema. De hecho, el año pasado, por ejemplo, también hubo una votación en el mismo sentido que ayer respecto del financiamiento de las universidades, que después el presidente Milei terminó vetando, y una votación en el mismo sentido que probablemente la que hubo la semana pasada vinculada al tema jubilados. Entonces, no veo un cambio en el Congreso, más bien lo que veo es sí una falta de iniciativa del propio oficialismo en materia de agenda e instalación de temas. Y una falta de gestión política también de los acuerdos, ha perdido la capacidad de encarar reformas. Desde la presentación de la ley bases a principios del año pasado, el oficialismo no ha presentado ninguna iniciativa en el Congreso. Es más, el presidente de la Nación anunció una serie de iniciativas en la apertura de sesiones, por ejemplo, del 2024, como por ejemplo, una reforma sindical muy importante a propósito de lo que estamos viendo en pantalla. Es cierto. Por ejemplo, para terminar con las reelecciones indefinidas en los gremios, para poner una ficha limpia también para los sindicalistas, alternancia, para sacar la cuota solidaria que se le mete la mano en el bolsillo de los trabajadores. Todo eso quedó en la declaración del presidente, nunca empezó la iniciativa parlamentaria del oficialismo en ese sentido. Entonces, sí es cierto que si el oficialismo no tiene iniciativa parlamentaria, bueno, deja la agenda en manos de los sectores de la oposición. El gobierno va a vetar, dice, todo lo que salió, va a analizar. Después me vas a contar en cuántos pueden insistir o no con 2/3 partes, según tu real mirada y perspectiva. Ahora, el gobierno en simultáneo que dice el déficit fiscal no se negocia, definición de Milei, central, Maxi, hoy terminó eliminando las retenciones que rige a partir de mañana las exportaciones mineras para impulsar al sector. Es decir, para mercaderías vinculadas con la minería metalífera, la no metalífera, rocas de aplicación, combustibles y piedras preciosas o semipreciosas. No es un tema menor. Era parte del reclamo ayer, ¿no? La baja de retenciones, para el campo, algunos impuestos, exactamente, porque dice, bueno, es una manera, por supuesto, de financiar los aumentos. La otra tiene que ver con que por segundo año consecutivo el oficialismo no tiene presupuesto. Si lo hubiese tenido, quizás no hubiese pasado alguna de estas leyes. Claro. En sintonía con lo que decía Martín, digo, claro, dejó un campo abierto en el cual obviamente, yo creo sí, con alguna cuestión electoral en el medio, obviamente la oposición también le marca la cancha. Sí. Claro, o sea, el hecho de que no haya existido un presupuesto hace que vos tengas todas estas discusiones por separado. A priori no hay ningún problema en que vos bajes algunos impuestos, sobre todo que de manera pragmática aquellos que no tienen incidencia presupuestaria. Por ejemplo, el volumen de exportaciones argentino de minería es muy bajo. Son solo 4.000 millones de dólares en comparación con el potencial. Correcto. Se habla de algunas inversiones cercanas en torno de 15.000 millones de dólares. Entonces, del grupo Vicuña, claro. Entonces la herramienta del gobierno, utilizar esa herramienta de manera pragmática, en realidad no debería significar ningún problema siempre que fuera en el marco de una discusión de todas las partidas juntas. Cada gasto que vos ves, si lo mirás solo, parece razonable además. El problema es que lo que está faltando es la coherencia de analizar todas las partidas juntas, lamentablemente porque no hay presupuesto. Ahora vamos a hacer un desglose. Carola, ¿a esta hora está empezando la lectura o todavía no? Porque vemos mucha gente ingresar a la zona de Plaza de Mayo, donde está el palco, donde está la CGT. No concretamente, Paulino. Sí, algunos de los referentes y organizadores están ya apostados arriba del escenario, pero no ha comenzado de manera oficial el acto. Es cierto lo que vos decís, ya hay bastantes personas. Yo llego a contar unas 80 personas aproximadamente sentadas de las sillas que te conté que están colocadas delante del escenario. ¿Sabés lo que está haciendo la persona que está ya hablando arriba del escenario? Está haciendo una lectura de todas las personas
personas y organizaciones sociales que están participando de esta movilización, ¿sí? Y que van a participar obviamente del acto, pero todavía la lectura del documento no ha comenzado de manera oficial. Diego De Luca, mientras tanto, ¿sigue llegando gente todavía? Sí, Paulino, mira, acá estamos rodeados en este momento porque sigue avanzando la columna sobre Avenida de Mayo, aquí en la intersección de Bolívar, para ir directo. Como te contábamos anteriormente, no cesaba el avance de otra columna, puntualmente con banderas de UCRA por Diagonal Sur, no así ya por Diagonal Norte, pero la idea es aquí confluir efectivamente en Plaza Mayo, muchos de ellos, y otro tanto que claro se desvía por la cantidad de gente hacia lo que es la izquierda, si lo miramos de frente a la Plaza de Mayo, justamente hacia Avenida Rivadavia. Así que sí, aquí se ve mucha más gente todavía, teniendo en cuenta sobre todo, Paulino, que el horario núcleo o de cierre en cierta forma a priori era las 2 de la tarde, pero ya lo hemos pasado ampliamente. Son prioridad tanto Diego como Carola respecto a lo que está pasando allí en la zona de Plaza de Mayo. Respecto a lo que sucedió ayer, Martín, ¿qué crees que es lo más trascendente, más importante? Me parece que lo más relevante claramente es el restablecimiento del presupuesto universitario. Primero porque no hay posibilidad de que la Argentina se desarrolle si no recupera inversiones en infraestructura y en capital humano voluminosas. No hay ningún ejemplo de país del mundo que se haya desarrollado sin infraestructura y que se haya desarrollado sin un shock de inversión en capital humano, en educación. Bueno, Corea del Sur es uno de los casos más paradigmáticos que uno siempre llama la atención porque además tiene muy buen rendimiento, está siempre muy bien en las pruebas PISA. Argentina tiene baja inversión en capital humano y además invierte mal, además tiene muchos problemas. Pero, por ejemplo, en materia universitaria, el gasto por alumno, el presupuesto por alumno son $120 por mes, entre la mitad y una tercera parte de lo que te cobra una universidad privada, y sin embargo, a diferencia de lo que pasa con la educación primaria y secundaria, la universidad goza de buen prestigio y en todos los rankings internacionales las universidades públicas argentinas están muy bien ubicadas y por encima de las privadas, ¿no? Es interesante. ¿Cómo terminó esa votación, Finita? ¿Te acordás, Maxi? El número 159, 78. Sí, ¿no? Exacto, fue una cosa así. No, perdón, 67. No me lo acordaba 159, 67 más de 2 tercios, y unos... ¿no? Es un número con más de 2 tercios. Ahí está. Ahí claro, está. no. Repasemos, No. Maxi. Ah, está, sí, perdón. Repasemos, claro. Maxi, cómo fueron las votaciones. Financiamiento universitario no se llegó a los 2 tercios. Exactamente, sí, por bueno, uno. En realidad sí, si no contás las abstenciones. Si Claro. contás datos positivos, vos pensás que el doble es 78. La manera de sacar rápido la cuenta, damos una clase de matemática rápida para la escuela. 156. La manera de sacar rápido la cuenta es que el doble de 78 es 156. O sea, vos necesitabas 156 votos para estar 2-1. O sea, para tener los 2 tercios. Está muy bien lo que sobre los decís. 78. Y en realidad tenés 2 votos más, tenés 150. ¿Pero las abstenciones se cuentan o no? No porque son los votos positivos los que cuentan. Muy bien. Entonces, acá también hay más de 2 terceras partes en el Absolutamente. rechazo a la disolución Claro, de vialidad. Después viene la discusión de si... No, ahí no, porque ahí tenés, claro, 138 contra 130. Ahí tenés la discusión de, en el caso anterior, de si el gobierno puede, gestionando de alguna manera, influir sobre los que se abstuvieron. Claro, porque no está en totalidad de la Cámara, ¿no? Hay muchos convertir ausentes. algún ausente o alguna abstención en un voto que defienda al veto, así lo hizo la vez anterior, en Claro, la correcto. discusión que yo te contaba. Que el año Estaban pasado- ausentes Claro. buena parte del PRO, algunos radicales, incluso algún radical con peluca, y de Innovación Federal, casi todos los misioneros. Los salteños ayer terminaron votando por la positiva. O sea, contra el gobierno. Exactamente. Que hasta acá venían Primero siendo no habían dado aliados. quórum, ahí hubo un Perdón. llamado primero del gobernador para frenarlo y después habilitó. Emergencia pediátrica, efectivamente, acá es un número bien holgado. Me parece que esto, si el gobierno lo veta, puede ser una de las Porque además en leyes términos, que salga igual, en ¿no? términos de la magnitud presupuestaria es mucho menos significativo, ¿no? ¿Cuánto Entonces, es el al ser- presupuesto, vos que lo tenés más ser finito? menos 0,02 del presupuesto. O sea, es muy 0,02 garra. del presupuesto. Estoy diciendo la emergencia pediátrica. Entonces, contra 0,2 del presupuesto de universidades. O sea, es casi 10 veces el presupuesto de universidades respecto a lo de Garrahan. Entonces, Claro, el de universidades eso- es casi algo así como 700.000 millones, Sí, algo así. el número absoluto no lo tengo en mente, lo tengo en porcentaje del PBI, pero ese número
obviamente impacta menos en el caso de un hospital que en el caso de todas las universidades del país. La ¿no? modificación el decreto de modificación del régimen de la Marina Mercante no llega a 2/3, pero se impone. Sigamos con el rápido raconto de lo que ha venido ocurriendo. El decreto de la Pero lo que modificación pasa es que ahí del es diferente, porque en el caso de los decretos, el rechazo no se puede vetar. Claro. Es decir, no puede el Ejecutivo vetar el rechazo de un decreto. Pero Y necesita todavía la necesita- mitad. Falta el Senado. Exacto. Tiene Falta que- el Senado. tiene pero que ahí- rechazarlo las ahí no, dos cámaras. no vale la regla de los 2/3. ¿Me Pará. comprendés la diferencia? Absolutamente, y es muy didáctico y está muy bien, y te agradezco mucho, Martín, Y hay que por esto. explicarlo Pero varias está muy veces bien. para que la gente lo entienda. No, es que estamos hablando del tema más importante políticamente hablando de la semana, porque había expectativas sobre si se juntaba el quórum o no se juntaba. Fue una derrota categórica para el gobierno, no pudo frenar ninguna de las iniciativas, ni siquiera posponer debates que quería posponer, como por caso emplazarse el propio cuerpo a discutir, dictaminar los proyectos que impulsan los senadores o la conformación de la comisión de la investigadora de la causa Libra. Resumiendo, Paulino, cuando Los es un- decretos del INTI y Claro. del INTA que fueron rechazados por diputados, si el Senado, como todo hace presagiar, lo rechaza, al igual que el cierre de vialidad y demás, Se caen. van a quedar firmes. Sí. Claro, claro. Y no hay facultades delegadas, que ya vencieron. O sea que el Exacto. año que viene no puede volver a firmar un decreto igual. Salvo que se las vuelvan a dar, cosa que Que es difícilmente ocurre. probable. Perdóname, Martín. En el ambiente, ¿se especulaba con esta magnitud de las votaciones? ¿Por qué lo pregunto? Porque a Victoria Villarruel la trataban de traidora por haber convocado a una sesión que iba a perder. Francamente, yo creo que el gobierno concentró todos los esfuerzos en tratar de que no hubiera quórum. Cuando vio que el número de quórum era holgado, comprendió que los esfuerzos no tenían mucho sentido en el resto de las votaciones y particularmente concentró después la mayoría de las balas de la negociación en la primera, que era la que en términos presupuestarios pesaba más, que era el financiamiento de las universidades. En las otras realmente le corrió el cuerpo al gobierno, o sea, no hubo, si hubiera estado en la agenda, por ejemplo, la revalidación del DNU 70, probablemente el gobierno hubiera hecho un esfuerzo distinto. No quiero decir con esto que a Sturzenegger le soltaron la mano, pero es cierto que no le pusieron el hombro. Impecable cierre, Martín, como siempre. Enorme placer. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Nos vemos con las imágenes de la calle.